Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Ya es mediodía. Chile, el 15 entonces de marzo. Hoy tenemos algo bien particular. Vamos a empezar ya pasamos de generalidades de la filosofía, que ustedes, me imagino que algunas ya las conocían, como habían tenido filosofía el año pasado, y como les comentaba, vamos a ir viendo de a poco ciertas áreas del saber que son súper importantes para comprender esto de la filosofía y para comprender el mundo del conocimiento en general también. ¿Ya? Recuerden que la filosofía es el saber reflexivo, ¿ya? Que va a comprender y que va a proponer también ciertas formas de racionalidad. El mundo es racional, aunque nos parezca un poquito ilógico a veces, ¿ya? Es ilógico a veces porque está impuesto que sea así o nos quieren hacer creer que es así. Pero en realidad el mundo tal como nosotros lo conocemos, es aprensible porque el ser humano siempre ha hecho el esfuerzo por comprender. ¿Ya? Ustedes están embarcados en este mundo, ya en esta asignatura, donde vamos a realizar ese acto, vamos a viajar por ciertas preguntas fundamentales, como les decía, ¿ya? Y vamos a intentar dar una respuesta, dar una propuesta también, leer también los problemas filosóficos a través de los problemas que nos convocan hoy, y eso también es súper relevante para ustedes como pensadores, para ustedes como pequeños filósofos también que son, ¿ya? Porque la filosofía, como les decía, es un saber ineludible, uno no puede vivir sin filosofía, ¿ya? Siempre hay momentos donde tú tienes que reflexionar, donde tú tienes que dar tu opinión sobre ciertos temas y el saber comprender es base de todo saber también. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar acá. Salimos de la presentación. Vamos a ponerle pausa acá, que no se... El mundo es mío. Ahí sí. ¿Qué me pasa eso? Se vuelve a reproducir. Bien, vamos al aula virtual. Acá. Tenemos la clase de filosofía cuarto medio, entonces, bien, los vuelvo a saludar, chiquillos. Tenemos igual harta participación ahí. Está la Anaís, está Bastián, está Carolina, Denise, Eduardo también, Francisca, Yanela, Juliana también, Guillermo, Héctor, Josué también, José, Karim, Kevin, Martina, Moisés, Pía, Valentina y Nicolás, ya, todos presentes acá en esta clase. Bien, bienvenidos, chiquillos. Ya vamos a analizar nuestro objetivo de aprendizaje, vamos a revisar el contenido, ya, que hoy día viene amplio también, con hartas preguntas, y vamos a hacer un diálogo y preguntas de evaluación, si es que alcanzamos también, ojalá. Bien, tenemos la actividad de clase. Vamos a marcarla aquí con el lápiz azul acá. Dice, dialogan en consecución con los argumentos lógicos, dice, mediante ejemplos. Conocen las 3 reglas ya de la lógica para alcanzar un conocimiento verdadero. ¿Ya? Vamos a hablar de lógica, vamos a hablar también de una área de la filosofía, una rama de la filosofía, primero de eso, que es la nociología. No sé si la escucharon hablar durante el año pasado. Carolina me dice que se traspapeló. No se preocupe, Carolina, si yo siempre, casi siempre los nombro cuando empezamos la clase, a ver si están presentes también. ¿Eh? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta palabra nociología, chiquillos? Nociología. Aquí la G no se pronuncia. Nociología. Aquí está esta palabra que es nueva quizá para ustedes. Veamos acá, nociología. Veamos acá. Ya. Bien, la nociología, para recordar, gracias a Carolina, la nociología es la teoría del conocimiento. Teoría del conocimiento. Entre otras preguntas, se hace la siguiente. ¿Qué se necesita para conocer? ¿Cuál es el conocimiento verdadero? ¿Cuál es el conocimiento verdadero? ¿Ah? También se pregunta por la verdad también. Y es una pregunta que ha
obsesionado al ser humano durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Hoy no sé cómo estará esta pregunta, podríamos hacer un diagnóstico, ¿ah? Quizá, no sé qué piensan ustedes, pero se dice por ahí que el ser humano ha abandonado también la pregunta por la verdad, de alguna forma. Ya, la ha abandonado también por el tema de la necesidad, por el tema, por ejemplo, pragmático, ya de, por ejemplo, la obtención de objetos o la producción de objetos. La verdad es una cuestión mucho más profunda, mucho más abstracta también, mucho más radical que vamos a revisar ahora. ¿Bien? Comencemos con un pequeño texto que les preparé acá. ¿Bien? Dice, en la mitología griega, la diosa Palas Atenea aparece como la encarnación del juicio, la sabiduría y la verdad. A su vez, la verdad aparece como la hija del tiempo, Saturno, y como la madre de la justicia y la virtud. Todo esto nos proporciona una idea del elevado estatus que se le atribuía. Entre los primeros filósofos, la verdad, designada como aletheia, permitió término introducido por Parménides, que significa, entre otras cosas, realidad. Heráclito nos dice que la sabiduría consiste en decir la verdad, y Demócrito distingue entre la verdad y opinión general, entre la realidad y lo que aparentemente, o sea, lo que aparenta serlo. La verdad es, por lo tanto, idéntica a la realidad. Puede accederse a ella develándola, es decir, dice, develándola, eso es muy importante, descorriendo el velo que la cubre e impide que se muestre ante nosotros. Por su parte, Sócrates y Platón, en Sócrates y Platón, la verdad aparece como conocimiento puro que descubre la esencia. Es el filósofo Aristóteles en donde la verdad aparecerá ligada al significado, vale decir al lenguaje, como propiedad de ciertos enunciados. La verdad será considerada en el Estagirita como una relación simétrica entre la conciencia, entre el juicio y la realidad. Conciencia, el juicio y la realidad. Su teoría representa el comienzo de la que será denominada teoría de la correspondencia. Ven, aquí tenemos una pequeña introducción. La verdad que tiene que ver con el juicio y la virtud. Hay una propuesta del pensamiento griego que significa o actúa más bien hoy como un desafío. Cuando hablamos de esta pequeña palabrita que a mí me gusta mucho, aletheia, como se dice, vamos a escribirla acá, la verdad en griego, ¿verdad? ¿Verdad? Tiene distintas fuentes. ¿Ya? Una de ellas es la aletheia. 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 Tiene que ver con develar. ¿Ya? Quitar el velo de las cosas. La otra tiene que ver con el logos. La razón. Palabra. Y la tercera, que es una palabra que también me gusta mucho, que es la parresia. Parresia. Ya, ¿qué es el discurso? Tres concepciones grafican lo que para el griego es la verdad. ¿Ya? La verdad se descubre. Se descubre. Vamos a ponerlo acá abajo, se descubre. Se descubre. No es lo que primero le viene a los sentidos. Muchas veces nos quedamos como fuera de lo que es la teoría o fuera de lo que significa el saber, chiquillos. Y esto igual hay que enfrentarlo siempre. ¿Ya? El saber siempre tiene que ver con un acto teórico frente a la realidad. ¿Ya? Las cosas no son porque sí. Siempre una cosa es la sospecha y otra cosa es saber de que
de lo que se aparenta, ¿ya? De lo que se aparenta en la realidad, siempre hay razones detrás, siempre hay causas detrás. Bien, y en ese sentido, que la filosofía nos recuerda eso, nos recuerda que la última palabra no lo da la apariencia de las cosas, ¿no? No lo da la apariencia, sino que finalmente hay que penetrar en la realidad y descubrir mediante la abstracción, ¿ya? Cuáles son las causas, cuáles son las razones de por qué existe lo que existe. Si uno aprende eso, está dentro del mundo de la filosofía. ¿Ya? Las cosas nunca son por casualidad. Las cosas tienen una causa, tienen un origen, ¿ya? Y esta tiene que ser develada, tiene que ser sacar el velo de las cosas, ¿ya? A través de la razón, a través de la palabra, a través del discurso, a través de este acto, ¿no? De develar, de sacar el velo de las cosas. ¿Ya? La filosofía griega nace desde allí, nace desde hay un ser y hay un no ser, hay una realidad y hay una apariencia, hay un quiebre ahí. ¿Mm? Hay una cosa que es real y hay una cosa que no. ¿Mm? Muchas veces en estas ramas del saber que tenemos ahora en nuestro mundo contemporáneo, se nos vuela la verdad. ¿Ya? Parece que es inalcanzable o inabordable. ¿Ya? Parece, por ejemplo, que a usted le está tocando este problema, que para salir de cuarto medio y ser, comillas, alguien, por ejemplo, tienes que estudiar. ¿Mm? El problema no solamente es estudiar, sino que qué vas a estudiar, ¿ya? O qué persona te vas a convertir mediante el estudio. ¿Ya? Esas cosas son preguntas que quizá la apariencia de un cierto exitismo en nuestra sociedad, ¿ya? Omiten, omiten simplemente, ¿ya? Pero son las preguntas que son más existenciales y más profundas, las que finalmente logran penetrar en la realidad y logran sacar este velo, ¿ya? De mentiras quizá, ya de prejuicio, de tradiciones a su vez, que son tan necesarias y que también son tan perseguidas. La filosofía siempre es un saber que es un poco perseguido, está bajo este velo de que es algo innecesario, por ejemplo, pero sí es algo totalmente necesario y es la raíz de cualquier saber. Espero que ustedes también lo incorporen dentro de ustedes, ¿ya? Para decir que la filosofía no es este saber que sirve para nada, sino que es un saber que está en la raíz y está en la base, ¿ya? De lo que nos constituye como seres humanos, y en este sentido está en la base de la teoría del conocimiento. ¿Ya? Es algo que no se tiene que abandonar, la verdad no se tiene que abandonar. ¿Ya? Se tiene que descorrer el velo que cubre e impide que se muestre ante nosotros. Si todo fuera evidente, por ejemplo, no habría ciencia, no habría saber. ¿Ya? El saber es algo que es teórico, es algo que es dinámico, que busca las causas. ¿Ya? Y eso es lo que constituye este saber que es la filosofía también. Bien, nosotros en la actualidad tenemos esta concepción más bien de aristotélica de la realidad. ¿Ya? Entre conciencia, entre juicio y realidad, nosotros podemos describir la verdad. Bien, pero a su vez, ¿por qué les mostré esto de los griegos antiguos? Ya, porque la verdad siempre es un desafío. La verdad es un desafío. Vamos a escribir acá. La verdad es un desafío. La verdad es un desafío. Siempre, siempre, siempre. No es una lucha solamente de contrarios. ¿Ya? No es una confusión tampoco, ni siquiera es la apariencia. La verdad siempre, siempre es un desafío, ¿ya? Que tiene que ver con estos principios. Tiene que ver con el principio también de develar ciertas estructuras, por ejemplo, que nos dominan. Tiene que ver con la razón, con la palabra, y tiene que ver también con esto de ser verdaderos en el discurso, ¿no? De darle, de apuntarle, de dar la eureka al discurso, eso es re importante, re importante. Y ojalá que no se nos olvide como sociedad. Bien, vamos a bajar un poquito más a conocer esto de la nociología. ¿Ya? Dice el conocimiento como problema. Recuerden que nosotros estamos viendo una palabra nueva que es nociología, un área del saber, una rama de la filosofía que tiene que ver con la teoría del conocimiento. ¿Qué significa conocer? ¿Qué es lo que se puede conocer? ¿Qué podemos esperar del conocimiento? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se llega a la verdad a través del razonamiento? Estas y otras preguntas son las que nos hacemos en esta área del saber. ¿Bien? ¿Qué significa la palabra conocimiento?
¿En qué consiste el conocer? ¿Es posible realmente el conocimiento? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro conocimiento? ¿Hasta dónde alcanza nuestra capacidad de conocer? Ahí tenemos muchas preguntas, muchas preguntas, muchas preguntas. Bien, hasta ahora, chiquillos, a mí me gustaría que revisáramos un poquito los presupuestos, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos antes para transformar quizás lo que sabemos? Y a mí me gustaría preguntarles a ustedes qué han aprendido o qué les han enseñado con respecto a qué es lo que es conocer. Vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Qué les han enseñado, ya, o qué es lo que ustedes piensan de forma previa a lo que es conocer? Tenemos el chat, podemos abrir también el audio para que ustedes me puedan comentar un poquito qué piensan sobre esto del conocimiento. ¿Mm? ¿Qué nos han enseñado sobre el conocimiento? ¿Qué cosa será esto del saber? Veamos acá. Bien, sigamos. Para ilustrarles un poco, tenemos acá un pequeño dibujo, dice la simplificación del toro de este pintor español que es Picasso. Si ustedes se fijan, el GIF va cambiando la forma, ¿no? ¿Ya? De una forma más compleja a una forma mucho más simple, por ejemplo, pero que esa forma simple rescata la esencia misma de la estructura del toro, si ustedes se fijan, ¿ya? De este toro más bien grande, pesado, por ejemplo, con la musculatura. Nosotros vamos simplificando la forma, ¿ya? Para ver las estructuras que hay detrás, ¿ya? Y en ese sentido, la filosofía, en cuanto al conocimiento, en cuanto a muchas otras cosas, la filosofía siempre va a buscar la esencia de las cosas. Ya en este sentido y en este contexto, vamos a ver, a preguntarnos cuál es la esencia del conocimiento. ¿Cuál es la esencia del conocimiento? Esta animación que ustedes ven acá de Picasso no se llama la simplificación del toro, se llama estudios sobre el toro, ¿ya? Y ese estudio, ¿ya?, que hizo Picasso fue para encontrar la forma esencial del toro, la forma esencial, por ejemplo, de la pictografía, ¿ya? Y por eso también se inventó el cubismo en ese sentido, ¿ya? Esa búsqueda esencial del conocimiento es la que nos convoca hoy y nos hace preguntarnos lo siguiente: ¿qué significa la palabra conocimiento? ¿En qué consiste el conocer? ¿Ya? ¿Qué es posible realmente el conocimiento? Dice, ¿cuáles son los fundamentos de nuestro conocimiento? ¿Ya? Yo cuando les pregunté qué sabíamos del conocimiento, a mí me hubiera gustado que me respondieran que nos enseñan solamente, por ejemplo, a responder, ya que nos enseñan solamente, por ejemplo, a decirle que sí al profesor, ¿no? O nos enseñan, por ejemplo, que la escuela es inútil, ¿no? Cosa que también es fuerte de decir, pero que es necesario a veces analizarlo, ¿no? O que, En por los ejemplo, colegios no nos enseñan a memorizar en cuanto a la mayoría de los ramos, y en cuanto a matemática, física y ese tipo de cosas, nos enseñan solo a mecanizar. uh-huh. Claro, hay un área, muy bien ahí Benjamín, gracias por responder. Hay un área para comprender, por ejemplo, la mecánica de ciertas cosas, el funcionamiento de ciertas cosas. Pero tal como dice Benjamín, ahí se elude algo, que es el sentido, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de aprender algo? ¿Por qué se aprenden las cosas? ¿No? ¿De qué forma lo vamos a aprender? Por ejemplo, eso del sentido, vamos a escribirlo acá, el sentido de qué conocemos, vamos a ponerlo acá, el sentido de qué es lo que podemos conocer, ¿ya? No se cuestiona. Y ojo, obviamente, cuando hay ausencia de cuestionamiento, cuando hay prohibición incluso de cuestionamiento, es cuando no hay filosofía. Nosotros vamos a adentrarnos a cuestionar el conocimiento, ¿ya? A cuestionar la forma en cómo éste se origina y en cómo se nos ha enseñado a saber,
¿ya? Yo me pongo en el lugar de ustedes, ¿ya? Cuando yo era más chico, bueno, siempre me gustó buscar más, ¿no?, de lo que a mí me enseñaron. Creo que eso también es esencial y es la forma en cómo uno se constituye también como enseñante, como estudiante, ¿ya? Pero no siempre estuve de acuerdo con lo que me enseñaban. Pero hay distintas posiciones. Una cosa es ser más anárquico, así como era yo en el colegio, ¿ya? Pero hay otra forma de ser más bien servil a veces, ¿ya? Decir que sí nomás porque no te interesa, o decir que sí porque para no generarte problemas, ¿ya? Pero esa posición servicial, ¿ya?, es totalmente perjudicial para el pensamiento, ¿ya? Las cosas, si no se discuten, las cosas sí, no están presentes en una discusión racional, si no se les pregunta a ustedes, estamos en una posición súper preocupante. Y las cosas no tienen que ser así. La teoría del conocimiento es esencial para cualquier sociedad, para cualquier institución educativa, por ejemplo. Transformar el currículum y decir, por ejemplo, qué cosas son esenciales para que los chiquillos aprendan, qué cosas son esenciales para que ellos puedan, su mente, ¿ya?, captar la realidad de una forma, ¿ya?, de una forma que les permita conocer y no decir que sí a todo. A mí por lo menos me preocupa a veces tanto silencio en ese sentido, se los tiro así, les digo el palo al tiro, ¿ya? Me gusta que ustedes sean más contestatarios en ese sentido, ¿ya? No hay problema en la clase de filosofía de decir lo que piensan, obviamente, es una instancia de libertad. Un buen estudiante siempre va a echar de menos una clase de filosofía, por ejemplo, porque tiene la necesidad de saber, tiene la necesidad de preguntar. Y espero que también nazcan ustedes eso. ¿Bien? Vamos a continuar con el texto. Dice, al plantearlas estas cuestiones, se ha adoptado una actitud filosófica. Todo esto, ¿qué significa la palabra conocimiento? Todo esto, una actitud filosófica. Porque no se trata de preguntas destinadas a conocer ciertas cosas en particular por medio de la ciencia, sino que las preguntas inciden en la esencia misma del problema del conocimiento. Su elaboración intelectual y su resolución pertenecen al campo de la filosofía y exigen procedimientos rigurosos del saber filosófico. Se llama teoría del conocimiento o nociología, del griego gnosis, que significa conocimiento, este examen crítico de los problemas del conocimiento hecho por la filosofía. Muy importante. La nociología, nociología es el examen crítico de los problemas del conocimiento. ¿Ya? Muy importante. Incluso les podría ser mucho más duro, y decir que eludir estas cuestiones, ¿ya?, o hacerse el loco, ¿ya?, con la teoría del conocimiento, no nos hace ser la potencial de ser humano que somos, ¿ya? Una persona que no piensa, ¿ya?, es una persona que va a decir que sí, una persona que está condenada a la esclavitud, como dice Aristóteles. Y nosotros tenemos que pensar, nosotros tenemos que cuestionar, ¿ya?, lo que se nos dice, cuestionar cuál es el estatuto y el fundamento de cómo conocemos. Muy importante ahí. El acto del conocimiento, vamos acá. Lo primero que podemos decir del conocimiento es que es un acto, o sea, un proceso psíquico que realizamos en cuanto somos sujetos conscientes, empleando la palabra conocer como equivalente de la palabra conocimiento. Se ve con claridad este carácter de acto que tiene el conocimiento. ¿En qué consiste este acto?, se pregunta acá. Consiste en la aprehensión de una cosa, de una propiedad, un hecho y en general de un objeto. Aprender de una cosa. Si se fijan, aquí ese aprender tiene una H intermedia. ¿Por qué tiene una H intermedia, podríamos decir? Es otro significante del aprender, ¿ya? Aprender significa también dominar. Dominar. Aprender significa captar, ¿ya? De ahí viene el cachai de nosotros, captar la información, ¿ya? Y es entender, por ejemplo, procesos. Y así un sinfín de significados también que tienen que ver con el saber.
y tienen tienen que ver también con la verdad. Dice la palabra aprehensión, quiere decir captación, captura, acción de coger una cosa. Pero es evidente que cuando la empleamos para describir el acto del conocimiento, no la empleamos en un sentido físico o material, dice. Cuando conocemos, no cogemos un objeto de la misma manera en que lo hacemos cuando lo tomamos con las manos. Aprehensión, entonces, significa una cierta captura, muy importante, una cierta captura, una capture, ¿ya? Una captación de los objetos, pero puramente mental. ¿Bien? Acá podríamos hacer un ejemplo. ¿Quién domina o quién conoce, por ejemplo, una silla, un objeto tan básico como una silla? No es solo el que la sabe fabricar, ¿ya? No solo, por ejemplo, la persona que se sienta en la silla o que la puede tocar o ver, palpar u oler, ¿no? Usar sus sentidos para tener una experiencia de la silla. El saber predominante ahí, por ejemplo, tendría que ver con las áreas, con el volumen, tendría que ver también con la resistencia del material para hacer una silla, tendría que ver también con el diseño, la esencia misma de la silla. ¿Ya? Una silla puede ser una silla particular, pero la esencia misma de la silla, sus elementos principales, ¿ya? Son algo que deviene a través de la razón, no a través solamente de los sentidos. En clases anteriores yo les pregunté de dónde venía el conocimiento y alguien por ahí me dijo de la experiencia. Y claro, la experiencia es la primera fuente, ¿ya? Es el primer acercamiento a un objeto. Pero si uno quiere dominarlo, entender su verdad y entender su estructura, tiene que hacer teoría. La teoría es algo esencial, es lo que nos convierte a nosotros en seres humanos, es lo que nos permite a nosotros comprender las situaciones. Sin teoría no hay ciencia. La ciencia significa penetrar en la realidad, penetrar también en las estructuras de la realidad y en ver más allá de lo que a nosotros nos compete. Si a nosotros nos compete solamente la apariencia, estaríamos dominados, simplemente. A veces los ojos, por más que ven, son súper ciegos, ¿no? Y tenemos que ver las estructuras y tenemos que ver las causas y tenemos que ver también los procesos. Voy a poner acá captar los procesos. Voy a poner también entender las causas. Entender las causas. Vamos a poner un poquito más abajo. Vamos a poner aquí. Entender las causas. ¿Ah? Comprender las razones. ¿Ya? Razones. ¿Ya? Y entender también que la teoría es importante. Saber teórico. Eso es muy, muy relevante. Acá tenemos en la ilustración, por ejemplo, la captación, si ustedes se fijan. Aquí hay un objeto que está más bien indeterminado. Esta es una pintura del pintor español de Greco, ¿ya? Que tiene esos claroscuros también tan bonitos y tan significativos para su época. Y aquí, por ejemplo, tenemos la mirada de un mono, la mirada de una mujer, parece una mujer y de un hombre, todos viendo un mismo objeto. La captación tiene que ver con cómo nosotros nos vamos a relacionar con el objeto que tenemos enfrente. Un objeto que puede ser físico, ¿ya? Como cualquier objeto físico, o puede ser teórico también, ¿ya? Teórico abstracto, eso quiero decir. Sigamos acá. Y esto debe ser así porque el conocimiento fuera una operación material de captura, transformaría el objeto, haría de él otra cosa, cuando de lo que se trata es más bien de captarlo tal como es. Por otro lado, es necesario admitir también que el sujeto no llega hasta el objeto, sino toma contacto con él y se queda encerrado en sí mismo. Entonces no puede haber aprehensión y el conocimiento no se efectúa. En el conocer el sujeto toma contacto con el objeto, pero de una manera no física. ¿Ya? Yo no puedo, por ejemplo, al poder, acá tengo un libro, al leer este libro, ¿ya? No solamente, yo no lo puedo coger, no puedo aquí metérmelo en la cabeza para aprendérmelo todo, sino que yo tengo que tener, por ejemplo,
una concepción teórica de lo que significa el libro, una concepción teórica sobre su estructura y sobre el mensaje que tiene. Veamos aquí qué nos dice el chat. Un ejemplo de objeto teórico, por ejemplo, ¿ya? La verdad, el saber, ¿ya? Los conceptos son objetos teóricos. ¿No? Por ejemplo, cuando hablé sobre la resistencia de materiales en ingeniería, ahí hay un concepto. Este material que tengo acá, ¿ya? Si yo lo puedo captar con mis sentidos, tiene una cierta resistencia. Pero hay una teoría, que es la resistencia a materiales, por ejemplo, que puede determinar cuál es la resistencia o cuál es el peso que puede aguantar esto, o cuál es la fuerza que yo estoy ejerciendo para doblar esta regla. Ahí hay una captación teórica. Muy importante, muy importante. El conocimiento teórico domina, el conocimiento teórico nos permite conocer más allá de esta apariencia. ¿Ya? Yo puedo decir, por ejemplo, ya, este objeto resiste cierto peso mediante mi experiencia, pero quien domina realmente el objeto, ¿ya? Es quien puede, por ejemplo, hacer una fórmula matemática que me determine, ¿ya? La resistencia. Ayer estaba viendo televisión a propósito de esto, y no sé si vieron este auto que voló arriba de una cancha de un colegio allá en Valparaíso, ¿no? ¿Lo vieron ustedes? No sé si. Con tal de que había una grúa que lo sacó ayer, y el periodista estaba entrevistando a los ingenieros, y él dijo que tomaron la decisión de dejarlos unas horas, o sea, un momento en suspensión en la grúa, para ver cuál era la resistencia, por ejemplo, del automóvil, para que este no cayera, ¿no? Ahí, por ejemplo, tuvo que haber antes una aprehensión teórica, ¿ya? De el análisis de la resistencia misma del material, el análisis, por ejemplo, de cuánto peso resiste esa grúa. También ahí el peritaje puede determinar cómo el auto acabó allí, cuáles fueron, por ejemplo, los kilómetros por hora que tuvo que recorrer para volar hacia ese precipicio, ¿no? Ahí hay una captación teórica. ¿Ya? Yo no necesito, por ejemplo, hacer volar cada cierto tiempo a cierta velocidad un auto para saber que eso puede suceder. La teoría puede prevenir eso y puede también proyectar. Eso también es algo muy humano, proyectar las acciones. No quedarse con la apariencia solamente, sino que entender las relaciones, ¿ya? En este caso las relaciones físicas, por ejemplo, el movimiento y la velocidad. Ahí tenemos otro ejemplo de un objeto teórico. ¿Bien? Vamos más abajo. Por otro lado, sobre esto último, debemos aclarar que cuando decimos que el acto de conocimiento consiste en un proceso mental gracias al cual se aprende psíquica y no físicamente el objeto, no queremos decir que en el acto cognitivo no intervienen de modo absoluto procesos corporales, ni tampoco negar que muchas veces para conocer los objetos sea necesario operar físicamente con ellos. Para todos es obvio que quien quiera conocer de qué color es un objeto tiene que emplear el órgano de la vista y, por tanto, poner en marcha ciertos procesos corporales, al margen de la discusión acerca del hecho de si los sentidos nos brindan o no posibilidades reales del conocimiento. Como dice el método científico, ¿no? Lo primero es conocer, lo primero es la observación de los sentidos. Pero de todas formas hay un aprendizaje teórico. Chiquillos, nos queda un minuto. Vamos a regresar, nos conectamos y volvemos con la clase. Vamos a comenzar a admitir a los compañeros entonces. Y vamos a seguir con esta área de la filosofía que es la teoría del conocimiento. Área que se pregunta por sus presupuestos, área que se pregunta por sus condiciones, ya sea esas preguntas filosóficas que son abstractas, ¿ya? Que tienen que ver con los objetos del conocimiento, ¿ya? Conceptos abstractos también, y cómo estos funcionan y se originan en nosotros, en nuestra búsqueda también del conocer. Mientras admitimos entonces, seguimos acá y seguimos en la lectura. Todos también sabemos que en las ciencias experimentales
como la química, por ejemplo, es necesario provocar ciertas reacciones en las sustancias con el fin de conocerlas mejor. Todo esto debe ser reconocido y aceptado ciertamente, pero se trata de no confundir estos procesos y operaciones fisiológicas y físicos con el acto mismo de conocer, que es mental. Los procesos y operaciones de orden biológico y físico son preparatorios y condicionantes del acto mismo del conocimiento, de la aprehensión cognitiva propiamente dicha, cuya naturaleza es psíquica. Bien, de hecho, de eso nos vamos a preocupar nosotros. Para entender los procesos de la ciencia, ¿bien? Los procesos mismos también de cómo se origina el conocimiento. Antes de la observación, nosotros tenemos que llegar a esta conclusión. El conocimiento se genera de forma psíquica. ¿Ya? Está en nuestra mente. ¿Bien? Y vamos a ver qué clases de conocimientos hay. Lo vamos a ver también mediante una ejemplificación. ¿Ya? Si ustedes ven acá, en esta imagen, ¿ya? Pongan mucha atención acá, hay una disputa. Actualmente, como ustedes saben, hay movimientos que son antivacunas, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver por qué se originan y cuál es el tipo de conocimiento, ¿ya? Del cual se basan. Porque también hay un tipo de conocimiento ahí. No solamente una ignorancia, hay un tipo de conocimiento que está detrás, que la vamos a analizar. ¿Bien? Clases de conocimiento en nociología. Está el conocimiento espontáneo, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. Vamos a determinar cuáles son cada uno y vamos a explicarlo también. El conocimiento espontáneo dice, vamos a ver qué nos dice el chat, llamado también conocimiento vulgar, es aquel que se obtiene naturalmente y que está estrechamente vinculado con nuestros impulsos más elementales, con nuestros sentimientos y con nuestros intereses, y por lo general se refieren a los problemas inmediatos que la existencia nos plantea. Estos conocimientos son ganados por nosotros, un poco al azar, y así también sin orden ni sistema. Los conservamos y los empleamos. No se nos ocurre revisarlos y seleccionarlos cuidadosamente, pues no disponemos de un método seguro para probarlos, de un criterio bien establecido para distinguir lo que es verdadero de lo falso. ¿Sí? Las personas que son antivacunas, ¿ya? Se basan en ciertos impulsos, por ejemplo. Se basan en cuestiones que son naturalmente erróneas, por ejemplo. ¿Ya? Todos, como experiencia, podemos plantear una cierta duda ya con respecto a algo que se nos introduce, por ejemplo, en el cuerpo como una vacuna. ¿Ya? Es algo ajeno a lo, comillas, natural, ¿ya? Y que para algunas personas, de forma azarosa, fíjense que estoy ocupando todas estas palabras que están acá, ¿ya? Se convierten en una amenaza. ¿Mm? Eso es preocupante. Claro, el conocimiento espontáneo, por ejemplo, nos va a decir, a propósito de otra forma de irracionalismo hoy, que la Tierra está fija y es el Sol el que gira alrededor. Personas te pueden decir, claro, eso es lo que se capta a través de los sentidos. Yo no veo girar la Tierra alrededor del Sol, sino que veo lo contrario. Veo que el Sol gira alrededor de la Tierra. ¿Ya? Y esos son impulsos elementales. A través de la observación nosotros podemos llegar a esa conclusión. Pero la verdad teórica, ¿ya? Es mucho más profunda que eso. A mí me pueden, por ejemplo, con este planteo, que cada uno de los saberes que yo tengo, ¿ya? Son azarosos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo decir, a mí me gusta leer porque cuando era chico había una biblioteca en mi casa y había una biblioteca gigante donde yo estudié y me gustaba mientras esperaba a mi hermana mayor que me sacara de la escuela. ¿Ya? Me gustaba leer. ¿Ya? Podría decir eso y podría dar eso como el origen de lo que yo sé o lo que yo espero saber como saber teórico. Pero eso totalmente es al azar. Ustedes pueden tener otra experiencia de origen ya de la lectura, pero tenemos que encontrarnos en el saber teórico científico, porque el saber teórico o científico va de los fundamentos del saber y a la esencia del saber. Es la pregunta por la esencia. Cada uno puede tener distintas apreciaciones azarosas y múltiples sobre un fenómeno, ¿ya?
Por ejemplo, antiguamente las abuelitas decían que cuando llovía, antes de llover, antes de las épocas de lluvia, aparecían las hormigas a comerse todo. ¿Ya? Tenían una experiencia de que cada año, antes de la lluvia, salían las hormigas. Pero eso no tiene una base científica, tiene una base más bien en la experiencia y en el azar. Puede que un año no estén las hormigas y llueva igual. ¿No? Ahí tenemos una experiencia de este conocimiento espontáneo. Vamos más abajo, dice conocimiento científico. Es aquel que está integrado por conocimientos adquiridos por medio de un gran esfuerzo y una preparación especial, por medio de una actitud científica caracterizada por una actitud selectiva, dominio sobre un objeto particular de estudio en particular, un método y un sistema especiales. Método, sistema y objeto. Siempre el conocimiento siempre tiene un objeto para analizar. Los conocimientos científicos no se admiten sin una garantía de su verdad, sin razones que justifiquen suficientemente esta verdad. Por eso el trabajo científico es eminentemente explicativo, y por eso también las ciencias son formas ejemplares del saber racional riguroso. Finalmente, podemos afirmar que la actitud científica es objetiva, pues el hombre de ciencia, el hombre y la mujer de ciencia, quiere conocer el mundo tal como éste es. De allí que se apoye siempre en la experiencia, esto es, en los hechos que directamente pueden observar. La máxima aprehensión del científico es hacer sobre los fenómenos afirmaciones que cualquier otro hombre o mujer, puesto en su situación y teniendo una actitud neutral, pueda suscribir y confirmar. Aunque la neutralidad plena en la ciencia es discutible, lo predominante es en ella es la actitud teórica, es decir, una visión racional y orgánica de la realidad. ¿Ya? Uno, por ejemplo, puede sentir mucho calor o mucho frío. ¿Ya? Puede, por ejemplo, tener distintas percepciones, pero la variación térmica ¿ya? Tiene un sustento teórico. ¿Ya? El mercurio se eleva en un termómetro por cierta causa. Y en ese sentido, porque es volátil, por ejemplo, y es sensitivo a las temperaturas. ¿Ya? Y ahí tenemos un saber ¿ya? Que va más allá si tú sientes calor o sientes frío. A eso vamos. Un saber teórico que tiene causas y tiene razones. ¿Bien? Acá tenemos un cuadro ya de conocimiento cotidiano y científico, quizá vamos a volver ahí. ¿Ya? Después lo vamos a leer porque me interesa a mí alcanzar el conocimiento filosófico. ¿Ya? ¿Qué nos dice el conocimiento filosófico? Dice, el conocimiento filosófico es eminentemente problemático y crítico, incondicionado y de alcance universal, cuyos temas de investigación van más allá de la experiencia, lo cual hace de él, además de un saber trascendente, cuya misión es, sobreponiéndose al conocimiento científico, buscar las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza, la sociedad y la inteligencia humana. ¿Ya? Muy importante, muy importante. Como decíamos anteriormente, la filosofía no se va a basar en el conocimiento de un objeto en particular, sino que en teoría del conocimiento, en nociología, vamos a determinar cuál es el origen del conocimiento o cuáles son las características o condiciones para que exista el conocimiento. ¿Ya? Es una pregunta mucho más abstracta, no tiene que ver con resolver algo. ¿Ya? La ciencia resuelve, crea cosas, por ejemplo. ¿Ya? La filosofía va a pensar, va a racionalizar cuáles son los presupuestos, los fundamentos de por qué se conoce algo. La filosofía, la historia de la filosofía, dice, es un reflejo de la historia de la vida humana y del modo de pensar del individuo a lo largo del tiempo. Diversos autores en diferentes épocas nos acercan con sus pensamientos a una realidad que, aunque pasada, nos ayudan a comprender nuestro presente. ¿Ya? Comprender nuestro presente, la filosofía siempre va a estudiar su misma historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se generaron las preguntas que son fundamentales. Las preguntas que originan, por ejemplo, ciertas áreas del saber, como en este sentido, la nociología. Recuerden, la nociología, la teoría del conocimiento, cuáles son las condiciones del conocimiento, cuáles son los fundamentos del conocer. ¿Ya? La nociología no va a resolver problemas. La nociología lo que va a hacer observar, va a ser determinar y analizar cuáles son esas condiciones del conocimiento. Más abajo, el saber filosófico nos acerca al conocimiento de las últimas causas de la realidad. Un ejemplo sería que el agua y el fuego son elementos del mundo físico y que contienen una naturaleza última o esencia, permanente e inmutable de la sustancia, y características variables y cambiantes. La filosofía no estudia tanto esta o aquella realidad en particular,
sino que partiendo de realidades concretas se remonta a los primeros principios o causas últimas de la realidad. Por tanto, no cabe duda reducirla a ningún saber en particular, ni a la suma de todos los saberes particulares, dado que la filosofía nos familiariza con el pensar a fondo sobre la realidad. Platón decía que los filósofos eran los que estaban interesados en lo eterno e inmutable. Al explicar las cosas, la filosofía ha de alcanzar las raíces últimas de la realidad que se contempla a través de lo que hacen las ciencias particulares. Raíz última de la realidad. Por eso empezamos con esto del mito griego, ¿no? Y de los principios griegos, el logos, la aletheia y la parresia, porque esos principios van más allá de cualquier descubrimiento en particular, ¿ya? Son cuestiones que son inmutables, son cuestiones que siempre van a estar presentes en la historia humana. ¿Ya? Por eso es necesaria la filosofía. ¿Mm? Los saberes van a cambiar, pero las preguntas son permanentes. Son totalmente permanentes y dan testimonio de lo que somos como seres humanos. ¿Ya? Vamos a ver esto después sobre cuál es la implicancia, ¿ya?, del fundamento del conocimiento. Acá yo les puse una imagen, ¿ya?, del descubrimiento de América. Hay que preguntarse, ¿ya?, ¿cuál fue, por ejemplo, la motivación del dominio y la motivación del conocer en el descubrimiento de América? ¿Ya? Ahí también hay un problema filosófico que nos atiene como habitantes culturales de esta región, ¿no? Los conquistadores venían con una cierta forma de pensar, y ese pensar tenía que ver con la dominación y tenía que ver con la dominación no solamente del pueblo originario, sino que también con la dominación de los recursos, ¿ya? El aprender y el conocer tiene ese lado como más, ¿cómo decirlo?, como medio siniestro, ¿ya?, de dominar. Y ahí también hay que hacer una especie de crítica, sobre todo en estos momentos donde, por ejemplo, la naturaleza nos hace un llamado también a que esa dominación no solamente tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, sino que también tiene que ver con el cuidado. Ya vamos a introducirnos en esos conceptos en un momento más, pero se los dejo ahí. ¿Cuál es el problema del descubrimiento, por ejemplo? Más allá de lo que conocemos como condiciones históricas, sino que hay pensamiento ahí que se confronta. Hay formas de conocer la realidad que están ahí condicionadas y que permitieron también tantos estragos, pero también tanto desarrollo en esta área del mundo. ¿Ya? Conocimiento, conceptos nocionológicos. La verdad, la duda y la objetividad. ¿Ya? La verdad que tiene que ver con el discernimiento, ¿no? Lo verdadero y lo falso. Conocimiento, hay un orden detrás. Hay algo que se descubre, ¿ya?, de la misma apariencia. Y eso es uno de los fundamentos de la teoría del conocimiento. Está la práctica de la duda, la palabra duda también, de poner como entre paréntesis lo que sabemos y decir, ya, esto es lo que sabemos, pero vamos a dudar sobre eso, porque tenemos que entender los fundamentos, ¿ya?, de cuál es el origen de nuestro conocimiento. Y la palabra objetividad, ¿ya?, que tiene que ver con eso de cuál es la relación entre lo que decimos, ¿ya?, en el juicio que emitimos y la realidad. ¿Cuál es esa relación? Bien, tenemos más abajo, que después lo vamos a ver también. Uy, ¿por qué no sé? Acá está. Este diálogo que se dio en esta serie de WandaVision sobre el barco de Teseo. ¿Mm? Sobre, por ejemplo, si es que se quitan elementos, ¿ya?, que constituyen un objeto, si es que todavía sigue siendo el mismo objeto. No sé si ustedes lo vieron, lo vamos a analizar en profundidad quizás en la próxima clase. Pero hay cosas que van más allá, por ejemplo, de la materialidad, a eso voy, de los objetos, que tienen que ver también con su relación con nosotros y su relación nociológica, ¿ya? Sobre cómo nosotros teorizamos para conocer. ¿Mm? No sé si vieron esta parte de WandaVision, lo vamos a revisar acá, porque es un problema bien interesante y un problema que ha estado a lo largo del pensamiento durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿ya? Otra cosa que podemos observar ahí en cuanto a la palabra objetividad, la palabra duda y la verdad. ¿Cómo se alcanza esto? ¿Ya? Acá.
Sí, sí, bastante interesante, muy, muy interesante, como dice Benjamín, porque nos pone en duda sobre lo que conocemos sobre la realidad. ¿Ya? ¿Cómo se constituyen las cosas, Benjamín? Ahí muy importante. Es una cuestión no solamente material. ¿Ya? Esto que tengo acá en mis manos, o esto que tengo acá en mis manos, no lo constituye solamente el papel, o no lo constituye, por ejemplo, el acero. Lo constituye más bien mi mente la que está pensando en aquel objeto. ¿Ya? Es la mente finalmente, la experiencia psíquica, la que permite el conocimiento. El objeto me es indiferente. Esta regla a mí no me conoce. ¿Ya? No me conoce, no sabe mi nombre. Yo sí sé su nombre, sé para qué sirve, cuáles son sus causas también. ¿Ya? Quizá podría tener un conocimiento mucho más pleno si es que supiera, por ejemplo, su constitución química, por ejemplo, física. Pero esos son problemas del conocimiento. Como les decía, el conocimiento se origina en base a la abstracción, en base a la duda y en base a ese principio de búsqueda que vimos anteriormente. Ya, el principio de, vamos a ver más arriba, si es que se ve, ay, ojalá que se vea, no se ve, se desapareció, ya de la aletheia, del logos y la parresia. ¿Ya? Ahí también hay, si se sigue siendo la misma persona, ahí también hay otro problema. ¿Ya? Yo le podría preguntar, por ejemplo, yo que tengo un poco más de años, podría preguntarme si es que sigo siendo la misma persona o no de cuando tenía la edad de ustedes, por ejemplo. ¿Ya? O ustedes cuando tengan la edad mía serán la misma persona. ¿Ya? El problema ¿ya? Del cambio constante, es un problema de la filosofía. Eso también es un problema del cambio sobre los átomos, por ejemplo, ¿no? Sobre la misma realidad y sobre cómo nosotros vamos a entender la realidad. Ahí está la pregunta sobre la teoría del conocimiento. ¿Ya? Ya vamos a seguir profundizando con ejemplos, vamos a seguir profundizando con preguntas. Ya uno podría preguntarse acá si es que Picasso conoce realmente al toro, ¿ya? O tenemos que tener un toro material para conocerlo. ¿Qué significan estas líneas? ¿Ya? La abstracción significa también la estructura misma de cómo, por ejemplo, se origina la forma del toro. ¿Ya? Ya, chiquillos, terminamos entonces acá. Recuerden esto: nociología, teoría del conocimiento, ya la búsqueda de la verdad, esto que demanda, ¿ya? También al ser humano, no solamente por los cambios técnicos de lo que usamos nosotros para adquirir conocimiento, sino que hay una cuestión propensa a entender, ¿ya? A buscar la verdad de una forma trascendente. En estas palabritas aletheia de descubrimiento, descubrir, develar, sacar la máscara y la careta de las cosas, del logos y la palabra, de entender a través de la razón, y también la parresia de hablar con verdad, speaking. ¿Ya? Muy bien, chiquillos, los dejamos hasta acá. Esto es bien interesante, un poquito complejo, un poquito abstracto, ¿ya? Pero como les digo siempre, la filosofía siempre está en la raíz de cualquier saber, la raíz de cualquier forma de conocer, y es un saber ineludible, inevitable. ¿Ya? Así como Thanos, eso es inevitable. La filosofía es totalmente inevitable. Y para toda persona, ya, que intenta hacer un acto con un objetivo de conocer. ¿Bien? Lo dejamos hasta acá, espero que estén muy bien. ¿Ya? Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Gracias por despedirse. Nos Chao, vemos. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.